It is so good Qué to bueno es be estar with con you. ustedes de nuevo esta mañana. Quiero agradecer a Nancy por el privilegio de permitirme pararme frente a ustedes hoy. Mi alma ha sido refrescada en esta reunión y he sido animado cuando veo a las mujeres de Dios, las hijas de Dios, reunidas para profundizar en la palabra de Dios. Ayer pude introducirlas a algunos de mis hijos, uno ya en el cielo. Esta mañana quiero presentarles a nuestra bebé, la que no tiene huesos. Esta es la pequeña Chrissy. Yo tengo 45. Mi esposa cumple 45 este año. Es de manera que esa historia de Abraham y Sara tiene un significado muy especial para mí. Ya no es tan gracioso. Dice, oh, tenemos una foto de tu nieta. Y él dice, no, no, esa es mía. Esa es mía. Ella va a cumplir 2 años en 2 semanas. Yo le dije a la bebé, papi te ama, y ella me dijo, por la primera vez me dijo, yo te amo también. Por favor, oren por ella mientras su abuelo trata de criarla. Esta mañana tenemos el gozo de ir profundo en la palabra. ¿Quiénes de ustedes aman la palabra de Dios? Gene Wilkins dijo que Dios y su palabra son demasiado maravillosos para ser descuidados por cosas menores. Eso significa que la prioridad número 1 en la vida es conocerle a través de su palabra. Cuando adoramos, estamos adorando basados en su palabra. Lo que me gusta de esta conferencia es que la palabra de Dios es la centralidad. Cristo y su palabra. Si eres una mujer que va a estar anclada, una mujer de sustancia, tú debes estar anclada en la palabra de Dios. Nada tenemos para ofrecerte que tenga valor que no sea la palabra de Dios. Lo único que dura en esta vida y te preserva en la vida futura es la palabra de Dios, incorruptible, que no pasa y que salva. Esa es su palabra. Y hoy Nancy me pidió que les hable de qué significa una mujer que está arraigada en la palabra de Dios. Yo quiero darle un giro a esto porque yo creo que para estar anclado en la palabra de Dios tenemos que tener el corazón correcto. Entonces quiero hablarte del tipo de corazón que debes tener para estar anclada y arraigada en la palabra de Dios. Vamos a empezar por lo que Dios trata de conseguir a través de su palabra. Él nos reveló su palabra para que tú pases un examen, una prueba teológica. Como que, muchos creen que Pedro está en las puertas del cielo y que va a tener unas tabletas y que tú vas a tener que pasar unos exámenes teológicos para poder entrar al cielo. Primero que nada, Pedro no está en la puerta, no hay tabletas y no va a haber exámenes teológicos. Eso no significa que la doctrina no sea importante. Las malas ideas no solo tienen consecuencias, pero mala teología tiene víctimas. Pero lo que Dios quiere conseguir es atraernos a la belleza de su palabra, porque Él quiere nuestros corazones, Él quiere tu corazón. Leer la palabra de manera regular se le llama una disciplina espiritual. Yo le llamo un ritmo espiritual.
estos ritmos espirituales como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, es para es Dios buscando una relación. Dios está detrás de tu corazón. Entonces, la Biblia está llena de muchas proposiciones y verdades, enseñanzas muy claras, históricas y hechos reales, pero también está llena de narrativas y historias. ¿Quiénes de ustedes les gustan las historias? A mí me encantan las historias. Mi, mi- mi- mis películas favoritas son las biografías, las películas sobre biografía de hombres y mujeres del pasado. ¿Quiénes han visto la película Lincoln con Daniel Day-Lewis? Él hizo un papel excelente. Lincoln, la película sobre Abraham Lincoln, el presidente. A mí me encantó esa película. ¿Quién, quién ha oído de Jackie Robinson, el pelotero famoso? La película 42 es una de mis favoritas bioépicas. Él hace venir a la vida a este actor, a este personaje, a este pelotero. Y Chariots y Carrozas de Fuego es una de mis favoritas. Seguro ustedes no saben de lo que estoy hablando. Antes de Netflix, antes de YouTube, estaban las Carrozas de Fuego. Y quiero pedirte que la veas. Carrozas de Fuego nos cuenta la historia de este hombre joven cuyos padres son misioneros en China y él quiere ser corredor. Él tiene este llamado a ser un corredor y sus hermanas lo convencen de que no siga ese camino. Y él le dice a su hermana, hermana, cuando yo corro, yo siento el placer de Dios. ¿Tú sientes el placer de Dios guiándote? Esas películas nos cautivan. Cuando los hechos pasan, las historias permanecen. Y entonces, uno de los instrumentos de enseñanza de nuestro Salvador eran las parábolas. Y estas parábolas son interesantes porque es como una comunicación indirecta. Comunicación indirecta es una comunicación que hace que el que está escuchando o el que está leyendo lo lleva en un viaje sin él darse cuenta, lo lleva a una verdad. Lo lleva a una confrontación con verdades profundas. Y ellos ni siquiera se dan cuenta porque están tan cautivados por la historia. Tú has visto una historia que mientras va pasando, cuando llega la moraleja de la historia, tú te sorprendes porque no lo veías venir. Eso es lo que hacen las parábolas. La comunicación directa es excelente para darte información clara y directa, pero la comunicación indirecta va por la puerta trasera de tu corazón para confrontarte con la verdad que te va a transformar. Jesús es un maestro, eh, pero yo quiero mirar a una parábola esta mañana. Yo quiero que vayas al Evangelio de Lucas capítulo 8. Lucas 8. Una de las parábolas más famosas de Jesús, famosa por muchas razones. Una de las razones, porque es una de las pocas parábolas en la que Jesús explica la razón de la parábola. En un momento vamos a ver que en esta parábola Él explica por qué le enseña en parábolas. Cuando tú vas a Lucas 8, si tienes una versión de las modernas, hay algunos tan espirituales que leen la Biblia en grecio, pero para el resto de nosotros, seguramente hay un título encima, al frente de esta parábola.
Dice la parábola del sembrador. Quizás tu Biblia dice así, la parábola del sembrador. Déjame decirte sobre títulos. Esos títulos se han añadido las por las compañías que publican, pero, pero esos títulos no son las palabras de Jesús. Y yo reto este título de esta parábola. Yo digo que no debe ser la parábola del sembrador, debe ser la palabra de los terrenos, porque Dios quiere que nos enfoquemos, mientras vemos esta historia, es en las tierras, en los tipos de terrenos y no tanto en el sembrador. Pero vamos a ver eso más tarde. Esta historia es bien directa, no es compleja, y vamos a leerla empezando en el versículo 4. Versículo 4. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Es fácil decir que esto es un mensaje sencillo. Yo puedo ver a Jesús sujetando semillas en su mano mientras comunicaba esta parábola a la audiencia. Aquí hay una referencia clara a la riqueza de esta historia. Vamos a señalar algunas cosas. Es importante que le preguntes al texto, ¿qué vas a sacar? ¿Qué quiere el Espíritu mostrarte en la palabra de Dios? Le preguntas, ¿qué hay aquí? ¿Qué es lo que veo aquí? Somos tan prontos a preguntarnos, ¿qué significa? ¿Cómo aplica? Pero antes de llegar ahí, antes de saber qué aplica, ¿qué quiso decir en ese momento? El versículo 4 dice que había una gran multitud. Jesús aquí le está enseñando una audiencia mixta. Habían líderes religiosos, antagonistas a su ministerio, sus discípulos estaban ahí, algunos que estaban intrigados, curiosos sobre quién era este Jesús. Había una multitud mixta y Jesús sabía que había una multitud diversa, de manera que le está enseñando en parábolas. Y él le hace esta historia. Y en muchas maneras, cuando leemos esto, vemos estos 4 tipos de terrenos. Y Jesús, a través de su enseñanza, está dividiendo a la multitud. La palabra de Dios divide a la multitud. Siempre revela quién es quién. Y mientras va a través de la historia, nos va diciendo que hay 4 tipos de terrenos, suelos, 4 suelos diferentes. El primer suelo es un camino. Era un camino muy circulado, muy transitado. No hay plantas, no hay nada ahí. Es un camino muy transitado, muy liso. Y ahí cae la palabra de Dios, la semilla cae ahí y no puede echar raíces. El segundo terreno es rocoso, quizás en los bordes, en las orillas del camino, en las orillas del camino. Imagínate que en las orillas del camino hay piedras en las orillas de ese camino y ahí caen las semillas y echan un poco de raíz, pero el calor y el sol las elimina. El tercer suelo es un buen suelo, pero había competencia
Y la competencia era en ese suelo que habían espinas. Y en la medida que la semilla crecía, las espinas, los espinos, estaban ahogando a las semillas. Y el cuarto suelo es el que la palabra identifica como buen terreno, buen suelo. Ahí la semilla cae y produce 100%. Esto hace referencia a Génesis 24:12, donde se nos dice que el terreno dio 100 por 1, 100%, mostrando la bendición de Dios. El que está escuchando a Jesús se da cuenta que esto es una imagen muy común para el que está escuchando la parábola. Él usa imágenes comunes y familiares para atraer la atención de la audiencia. Y tú te preguntas, ¿dónde va él con esta historia? Y entonces, cuando vamos ahora al versículo 9, él llama a sus discípulos aparte ahora. Y uno de los discípulos le pregunta, ¿qué significa esta parábola? Versículo 10. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús, ¿qué es lo que tú estás haciendo, Jesús, aquí? Claramente los discípulos estaban confundidos. Esta multitud que está oyendo, esta era una buena oportunidad para declarar claramente tu reino y tu reino a la audiencia. Y tú nos haces esta historia. Pero ¿de qué se trata esta historia? Esto lo que ha hecho es confundir a la audiencia. Pero en ese momento ellos estaban confundidos. De manera que los discípulos se voltean a Jesús para que él les aclare. Y la respuesta de Jesús es como contradictoria a lo que conocemos sobre él. Él les dice, a ustedes se le ha dado para que conozcan los misterios del reino. Ustedes tienen ese privilegio. Pero para los demás, para el resto de la multitud, le hablo así para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lo que está diciendo aquí es que Jesús está asegurándose de que algunos no respondan a su palabra. No, no es eso. Esto es una referencia a Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, donde Isaías dice, Dios le está diciendo a Israel en Isaías, que ellos viendo no están viendo, que con los ojos no están viendo y no están escuchando, porque sus corazones están endurecidos por su religiosidad. Él está retando a la nación de Israel en Isaías en cuanto a sus expectativas, en cuanto a Dios. Él está diciendo a ellos, porque sus expectativas son primeramente preconcebidas, no van a poder ver ni entender. Este es el poder de una parábola. Te forza la parábola a ir por las reglas de Dios, sino por las tuyas. Jesús no está aquí para entretenernos. Jesús y su palabra no se nos da para satisfacer nuestros deseos, sino que nos invita a aprender sobre sus deseos. Hoy yo quiero reforzar lo que es necesario para estar enraizados en la palabra de Dios. Dios está retando a sus discípulos, a la audiencia. Él les pregunta, ¿por qué vinieron a verme? En esa multitud había mucha gente con distintas expectativas. Algunos vinieron para, para llenar sus aspiraciones políticas, que de alguna manera él iba a derrocar el gobierno. Pero Jesús, en vez de derrocar al gobierno, él viene y les dice una historia que ellos necesitaban escuchar, pero que no esperaban. Otros estaban ahí porque oyeron de los milagros que él hacía.
deseando recibir un milagro ellos mismos. Pero en vez del milagro, Él les da una historia. Tú sabes, cada uno de nosotros viene a este momento con deseos diversos y es tan importante que no impongamos nuestros deseos sobre Él, pero que permitamos que su palabra nos informe cuál debe ser nuestro deseo. No juguemos lotería escritural, abriendo la palabra de Dios y esperar que abra un capítulo, en un versículo que te dice lo que tú quieres oír. Y entonces, abrir a un profeta del Antiguo Testamento y que te diga algo que no es lo que tú estás esperando. Tú tienes que leer de manera fiel la palabra de Dios y recibir lo que Él te quiere enseñar a través de su palabra para que tú puedas ver el mundo como Dios quiere que tú lo veas. Entonces tenemos que ver cómo Él se presenta para que nos veamos a través de sus ojos, de manera que podamos ver el resto del mundo correctamente. Yo uso estos lentes porque yo necesito ver correctamente. Jesús nos invita a su palabra porque su palabra es como lentes correctivos que nos da la visión correcta porque nuestra visión está oscurecida por el pecado. Cuando vemos con sus lentes de su palabra, podemos ver claramente. Yo puedo creer en Jesús por la misma razón que creo en el sol, porque lo veo, sino porque veo todo a través de su palabra. Este es el poder de la palabra de Dios. Cuando leemos su palabra, todo lo demás se hace claro. Entonces Jesús está diciendo en cuanto a esta parábola, es que esta parábola es una invitación y un juicio al mismo tiempo. Aquellos que tienen el deseo sincero de obedecerle, pero aquellos que no, en Juan 6, Jesús nos reta a aquellos que venimos a Él con expectativas equivocadas, queriendo que Él sea un anarquista político o uno que obra milagros. Jesús les dice en Juan 6, el que quiera seguirme tiene que comer mi carne y tomar mi sangre. Y tú sabes que muchos se fueron. Jesús no estaba enamorado de grandes multitudes. Él sabía que la gente se iba porque rechazaban su verdad. Él le dice a los discípulos, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Pues solo tú tienes la palabra de verdad y de vida eterna. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, ven con un corazón enseñable y humilde, listo a recibir lo que Él tiene para ti. No le impongas a Dios tus expectativas, pero sé humilde a recibir de Él. Entonces, Él continúa diciendo algo muy interesante en el versículo 8. Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. En hebreo, Baal Shammah, en Deuteronomio 6, va al hebreo antiguo. El hebreo antiguo, damas, era un lenguaje de palabras pobres, no tenía mucho vocabulario, como otros vocabularios. El hebreo antiguo, de donde esto sale, solo tiene 8,000 palabras, comparado al inglés moderno que tiene 40,000 palabras. Esto significa que cada palabra tiene múltiples significados. De manera que cuando tú lees esto aquí, lo que quiso decir o lo que significó en el oído de la audiencia es más que simplemente oír o poner atención a lo que se está diciendo. Significa obedecer, estar listo para responder. Cuando él dice aquel que tiene oídos para oír, que escuche, él no simplemente está diciendo, escucha. Él dice, ten un corazón listo para responder a lo que se te está diciendo.
¿Cómo yo sé que yo he recibido la palabra de Dios? Cuando yo he hecho la palabra de Dios, cuando yo obro la palabra de Dios. ¿Cómo tú sabes que estás arraigada en la palabra? Cuando haces la palabra, cuando obras la palabra de Dios. En nuestra iglesia nos hemos estado enfocando en misión global y hemos iniciado una iniciativa, Misión Global 100, es la obra que ellos están haciendo en su iglesia, un movimiento que empezó D.L. Moody en los 1800, cuando D.L. Moody invitó a jóvenes a venir a comprometer su vida a la iglesia global y alcanzar el mundo para Jesús. Y cuando vemos la edad promedio de los misioneros, vemos que eran mayores, nos hacen falta gente más joven. Hemos estado predicando y enseñando sobre esto a 100 jóvenes de nuestra iglesia que respondan el llamado a las misiones globales. En nuestros campuses han oído estos mensajes, pero recientemente un joven vino a nosotros, su nombre es Andrés, y Andrés, viendo lo que está pasando en Afganistán, se está preparando para ir a las misiones. Yo he escuchado del Señor, dijo Andrés, que pasa el resto de mi vida alcanzando la gente de Afganistán con el Evangelio. Entonces nos reunimos los ancianos y oramos por él y enviamos a Andrés y él está ahora en Asia, cerca de Afganistán, ministrando a refugiados afganos. Traigo esta historia porque es un ejemplo de lo que significa de estar arraigados en la palabra de Dios. ¿Cómo tú sabes que estás arraigada en la palabra de Dios? No por los podcasts que escuchas en tu iPhone. No por los sermones que has escuchado. No por las citas que pones en Twitter. Jesús es más que un salvador de Twitter. Sabemos que hemos recibido la palabra de Dios cuando hacemos la obra y el trabajo de Dios. Cuando tú dices, sí, Señor, tu siervo escucha, es porque vas a obedecer. Entonces la obediencia revela que estamos arraigados en su palabra. Jesús continúa diciendo en el versículo 11, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Él está aclarando este detalle. En esta parábola, la semilla que se está plantando es la palabra de Dios. Y ahora él va a ir a los distintos suelos, a los distintos terrenos y los tipos. Yo quiero que por un momento veas lo que él no describe. Él no describe al sembrador. No que el sembrador sea no importante, pero eso no es lo pertinente, eso no es lo importante. ¿Quién es ese sembrador? Nos ocupamos tanto por el sembrador, creemos que el sembrador es más importante que la semilla. No te permitas que estar tan enamorada con la fama y la identidad de los sembradores en la escuela que fueron, su resumen, su currículo. Si ellos no te dan la semilla, ¿qué te importa el sembrador? Lo que me gusta de esta conferencia y del corazón de Nancy para ti es que ella está comprometida para traer charlistas, no porque sean populares o por su fama, sino por su manejo de la semilla. Damas, yo quiero animarlas a que si vas a ser una mujer arraigada en la palabra, tienes que estar enamorada más con la semilla que con los sembradores. Dios puede usar a cualquier sembrador. Él puede usar a cualquiera. A alguien que viene de una familia rota, a alguien que tenga una educación de bachillerato, un PhD. A Dios no le importa eso. Lo importante no es el sembrador, es la semilla. El sembrador no trae nada importante a esta historia, sino la semilla. La semilla es la que nos cambia.
La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tal de los suelos? El versículo 12, los que cayeron en el camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Ese es el primer tipo de suelo. El segundo, versículo 13, los que caen en la roca son los que escuchan, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Las que caen en los espinos son las que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Hasta ahora, en ninguno de estos tres terrenos han servido. En el versículo 15, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Damas, la pregunta y el propósito y la moraleja de esta historia es clara. Es confrontar al lector con una pregunta. ¿Qué tipo de suelo eres tú? ¿Qué tipo de suelo es tu corazón? Él nos da una imagen de cuatro corazones. Primero el corazón duro, el corazón que no recibe, el corazón que rechaza, el corazón que está tan amargado, tan herido, tan dañado, que ese corazón no puede ni siquiera recibir la esperanza y la verdad que se le está dando en Cristo. Algunos que están viendo y algunos presentes aquí, quizás tú has pasado por, por dolores que te has hecho cínica y aún ahora mismo, mientras esta palabra se está lanzando a tu corazón, no está penetrando porque el diablo no quiere que tú recibas lo que te puede sanar, que es su palabra. El segundo corazón es un corazón superficial. Es esa persona que, que reciben con mucho ánimo, sí, esto es cierto, pero entonces viene cualquier problemita, cualquier cosa que pasa, y entonces vienes a Jesús y te resuelve tu problema y ya no va a haber más dolor, aunque la Biblia nos promete que aunque somos salvos de la penalidad del pecado, no nos promete la palabra que vamos a ser salvos de las consecuencias del pecado. Cuando estemos en este mundo, mientras estemos en este mundo, va a haber dolor. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Él está con nosotros en medio del dolor. Él es Emanuel, el Dios con nosotros. Este corazón superficial recibe la palabra rápidamente, pero entonces se va en cuanto viene la primera prueba. ¿Qué tipo de suelo, qué tipo de corazón eres tú? El tercer corazón es un corazón dividido, un corazón que de nuevo recibe la palabra con deseo, la persona que entonces se bautiza y profesa a Cristo, pero entonces las preocupaciones de este mundo empiezan a filtrarse y en el versículo 14 dice que es ahogado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Este verso no me deja dormir a veces en las noches porque me reta mi corazón y mi relación con Dios, porque tengo tantas preocupaciones en esta vida. Tengo familia que me preocupa, tengo un hogar que preocuparme, tengo un carro que hay que reparar y nada de estas cosas son malas. Esas preocupaciones no son malas, pero cuando toman preeminencia por delante de la semilla, va a ahogar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Chris Brooks tiene que preocuparse por un corazón dividido? Yo no sé tu corazón qué suelo es,
Pero esta parábola me pregunta, ¿qué suelo soy yo? Entonces el cuarto corazón es el buen corazón. Sabemos que nuestro corazón es el bueno, no solo porque recibe la palabra, sabemos que hemos recibido la palabra cuando hacemos la obra de Dios. El hecho de que produce fruto espiritual es vivir la palabra. Jesús no quiere que seamos oidores simplemente, Él quiere que hagamos la palabra. Esa es la imagen del buen corazón. Ahora, esta es mi pregunta para ti. ¿Qué categoría eres tú? ¿En qué suelo caes tú? Déjame decirte algo. Para leer correctamente la parábola es lo que tú llamas locación, localidad. Es importante que tú te ubiques en la historia, en la parábola. Si es esta parábola o el del buen samaritano, es importante que tú te ubiques donde yo me encuentro en esta parábola. Esta es la clave, porque eso va a revelar lo que siempre vamos a querer identificarnos con el bueno de la parábola. Vamos a decir, ese soy yo quiero ser ese. Pero cuando leemos estas historias, queremos levantar nuestra mano y decir, yo soy el buen corazón, el buen suelo. La historia no se nos da para afirmarnos, se nos da para afirmar a Dios. Probablemente es- estás leyendo la historia bien cuando te identificas con los malos de la película, con los malos de la parábola. Cuando tú te miras a ti mismo y tú dices, Señor, yo estoy tan desesperadamente en necesidad de un Salvador. Ahora, para aquellos que nos veamos tentados a decir, yo soy el buen suelo, déjame recordarte Romanos 3:10. No hay nadie que sea justo, no hay uno. Ninguno de nosotros es justo. Este es el problema. El problema de la parábola es la desesperación que nos deja cua- cuando entiendo correctamente que Jesús está demandando que yo tenga un buen corazón, pero ya Él me ha dicho que yo no tengo un buen corazón, que no puedo tener un buen corazón, que ninguno de nosotros es justo, no hay uno. Él le dijo a otro hombre, él le dijo a otro, hay solo un bueno, que es Dios. Entonces, eso me deja en una situación desesperada, sabiendo que mi corazón no es bueno, pero sabiendo que el único suelo que produce fruto es el buen corazón. Y eso es lo que es ahí que Dios me quiere. Él me quiere en un lugar donde yo reconozca que a menos que tenga un trasplante de corazón, nunca voy a estar arraigado en su palabra. Es imposible pararme aquí frente a ustedes y decirle a ustedes que esté arraigado en la palabra de Dios cuando tu corazón no está bien. Sería inservible decirles que sean mujeres arraigadas en la palabra y darle algunas técnicas de cómo encontrar los secretos de la escritura como si fuera una llave misteriosa si tu corazón no está bien. No, mi mensaje para ti es que nosotros estamos desesperados por un trasplante de corazón. Y es solo cuando tenemos un nuevo corazón que vamos a poder recibir la palabra de Dios y entonces evidenciarlo porque hacemos la obra de Dios. Gracias sea Dios que Él ofrece ese trasplante de corazón. Y aquí vamos a las ordenanzas, a los sacramentos que nos hacen entender que donde único podemos ir para ese trasplante, en esa noche cuando Jesús tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que será ofrecido por ustedes, para ustedes. Tú no puedes purificar tu propio corazón. Tú no puedes cambiar tu corazón. Pero Él fue a esa cruz para pagar tu pecado de manera que tú puedas tener un nuevo corazón. Y en el nuevo pacto
que es rectificado por su sangre, que promete, de acuerdo a la Escritura, que Él nos dará nuevos corazones de carne por corazones de piedra, cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él por su sangre. De manera que cuando yo tomo la comunión, yo soy recordado que por su muerte en la cruz y su resurrección, Él hizo posible que yo tenga un nuevo corazón. Un buen corazón que pueda ser buen suelo para recibir la palabra y producir buen fruto. Quienes claman y dan gracias a Dios por eso. Pero no solo eso, sino que solo Él es bueno. Él testifica mi unión a Cristo a través del bautismo. Tu corazón fue enterrado en el bautismo y salimos a nueva vida en la resurrección, a una nueva vida, dándonos ese trasplante de corazón, buen terreno, buena palabra, que podamos hacer buenas obras y buen fruto. Esta mañana yo te invito a recibir del Maestro un nuevo corazón. A veces has buscado tu corazón y has dicho, yo tengo un corazón dividido, tantas direcciones, tantos amores, tantas metas. Pero Jesús, yo quiero que tú seas mi amor primario. Dame un corazón limpio. Quizás hoy tú buscas tu corazón y tú dices, Señor, mi corazón es rocoso, es amargado, está lastimado. eh, Tantos han caminado por encima de mi corazón que yo necesito un corazón limpio. Dame, Señor, un corazón limpio y puro. Quizás tú has visto tu corazón y dices, mi corazón es muy superficial en un mundo de Instagram donde nada es real y todo se ve superficial. Señor, yo necesito un corazón limpio. El salmista David se encontró en esa situación y él nos dio estas palabras mientras cierro hoy. En el Salmo 51:10, crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Yo quiero motivarte hoy, mujeres de Dios, que estés arraigada en su palabra. Si vas a estar arraigada en su palabra, necesitas un nuevo corazón. Un corazón que reemplace el corazón herido, el corazón duro, el corazón dividido, el corazón superficial. Un corazón que sea de parte de Dios, buen suelo, que reciba la buena semilla de su palabra para que produzca fruto para su gloria. Yo quiero que bajes tu cabeza por un momento, cierres tus ojos y en el silencio de este momento, yo quiero que le preguntes a Dios por el regalo que solo Él puede dar. No podemos limpiar nuestros corazones, no podemos, no podemos renovar nuestros corazones. Necesitamos un Salvador para eso. Alabamos a Dios que Él ha venido, que Él se ofrece a nosotros hoy, nueva vida en Él. Padre, te buscamos, te miramos a ti. Esta palabra, esta parábola que nos lleva a una verdad que nos confronta, algo quizás que no esperábamos. Creíamos que necesitábamos, era un milagro o una promoción, un líder político diferente, un nuevo trabajo. Pero tú, Señor, nos ofreces lo que necesitamos en verdad, un nuevo corazón. De manera que hoy oramos, Señor, que recibamos tu regalo de nueva vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que anhele tu palabra, que anhele adorarte, que se despierte diariamente anhelando tu verdad, que te mire a ti, Señor, cada día de nuestra vida para que nos guíes en nuestra vida. La inspiración de tu palabra, la suficiencia de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Que nuestros corazones sean corazones de parte tuya.
que reciba tu palabra, la viva y produzca fruto. Y hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre. Amén.